Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor. Ponemos delante de ti, Dios, tu palabra, esta palabra de vida, para que seas tú, Señor, restaurando las conciencias, las mentes, los corazones, liberando, Señor, de todo espíritu también las mentes, los corazones, las conciencias. Que sea el poder de tu palabra, Señor, trayendo vida y vida en abundancia. Que sea esta palabra, Señor, para restaurar el altar en los corazones de cada uno de tus hijos. Que tu palabra, Señor, traiga un temor reverente a cada vida. Que tu palabra traiga un avivamiento, Señor, a su espíritu. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar del altar. Nosotros fuimos a Cali con algunas parejas a recibir una palabra que Dios tenía acerca del altar. Siempre hemos hecho énfasis en la familia, en el hogar, pero aprendimos cosas. Y ahora más que nunca venimos con ese anhelo de establecer, porque definitivamente cada uno tenemos que tener un altar en nuestro corazón para Dios. La enseñanza ya fue sobre el altar familiar, pero antes de que haya un altar familiar debe haber un altar personal, porque Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Voy a pedir al hermano Freddy y a la hermana Diana que vengan y den testimonio rápidamente de antes del viaje y de después del viaje y de ahora. Amén. Amén. Muy buenos días. Pues antes de poder tener el privilegio de asistir a Cali a estas conferencias, yo me sentía señalado porque no había tomado en serio el rol de sacerdote de mi casa. De pronto me había relajado mucho y me sentía señalado, pero era con justa razón, porque muchas veces uno le hablan, le dicen y uno no obedece. Resulta que ahorita con las conferencias que recibimos vinimos dispuestos a levantar un altar, primero que todo personal, segundo familiar. Y el Señor premia las intenciones del corazón, y este jueves nos regaló un abrebocas de las bendiciones que vienen para mi hogar. Nos regaló un televisor LCD de 32 pulgadas por parte del canal Caracol. La gloria y la honra es para el Señor, porque a través de todo lo que aprendimos en Cali y pues todo lo que hemos aprendido a través de lo que llevamos conociendo del Señor, le damos la gracia a Él, porque a través de esto también pude darme cuenta de cómo mi familia ha aprendido a honrar a mi esposo también, porque antes de conocer del Señor, pues todos lo detestaban porque él era un borracho. Pero ahorita que fuimos me pude dar cuenta de cómo lo honraron y cómo han cambiado con él, pero todo eso es por las cosas que el Señor ha hecho en nosotros, por todo el cambio y lo que el Señor ha querido hacer con nuestro hogar. Denle una ofrenda de palmas al Señor. A Dios solamente le basta la intención del corazón para bendecirnos. El Señor le premió la honradez, porque los de También Caerás le regalaron un televisor por honrado. O sea que sí está convertido. Ya después les contará la historia. Pero la Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿A qué vino el diablo? ¿A quién? A mí, diga, a mí.
Muchos andan así, es porque así los tiene el diablo, porque él fue el que vino a matar, a robar y a destruir, y nosotros nos hemos dejado. Yo me acuerdo que el diablo abusó mucho de mí antes de conocer, pero cuando conocí la verdad, yo dije, no, ahora sí me lo voy a desquitar. Por eso a nosotros no nos gusta vivir un evangelio mediocre, sino un evangelio de poder. Porque en nuestra propia vida tenemos que demostrar que el diablo con nosotros no va a hacer eso. Y al contrario, ayudar a otros para que el diablo no haga eso con otros tampoco. Amén. De eso se trata el evangelio, de demostrar con nuestra propia vida lo que somos en Cristo. El altar familiar es un fundamento muy importante. Anoche tuvimos una experiencia muy bonita en mi casa, en el altar, porque yo oré por mi esposa, como varón de la casa, oré por mi hija, pero lo más poderoso fue cuando mi hija oró por mí, porque algo pasó ahí, algo poderoso. Eso fue algo muy bonito. Son experiencias que realmente solamente se pueden vivir ahí. Si usted quiere saber qué se siente, hágalo. Deje el corre-corre, deje la televisión, deje todo lo que le ha quitado el primer lugar a Dios y el primer lugar a su casa, y hágalo y va a ver lo que se siente y lo importante que es. Lo más sencillo es lo más poderoso en Cristo. Lo más sencillo es lo más poderoso en Dios. Hay gente que anda hablando de las super ultra revelaciones, pero no se ve nada. Lo más sencillo es lo más poderoso en Dios. Las revelaciones también son muy importantes, pero primero es lo primero, ¿cierto? Lo primero, el que es fiel en lo muy poco, Dios lo pone en lo mucho. Yo quiero hoy animarlo a que levante ese altar, primeramente en su corazón, porque no puede haber altar familiar si no hay un altar individual. Para que haya un altar que agrade a Dios en un hogar, tiene que haber un altar en el varón y otro altar en la mujer, para que haya un altar agradable a Dios, un altar a la manera de Dios. Entonces estaba yo mirando que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. A robar sueños, ¿cierto? A destruir hogares. Eso es lo que se ve hoy en día, destrucción de hogares. Lo más triste de que un hogar sea destruido es que esa pareja sea conocedora. Es muy triste también cuando un hogar es destruido y la pareja no conoce. Pero nosotros ya conocemos y el diablo quiere destruir nuestros hogares. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿O no se ha dado cuenta? Que el diablo quiere destruir sus finanzas. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿O no se ha dado cuenta que el diablo quiere su alma? El diablo quiere coger su alma aquí porque se la quiere llevar para el infierno. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Pero hoy en día los avances de la ciencia, los afanes de este mundo, todo lo que el diablo se ha inventado es para apartarnos de su verdad y de las verdades que él tiene establecidas aquí. Amén. Ahora se inventaron el día de San Valentín, los colombianos. Y la gente corre detrás, como toca comprar pie San Valentín. Pero nunca hacen una oración por el otro. Pero nunca se reúnen a compartir una palabra por el otro. Pero es San Valentín. Y San Valentín nos va a salvar.
O sea, le digo eso porque la Biblia dice que no sigamos bajo la corriente de este mundo. Si verdaderamente queremos tener una vida de bendición como conocedores y como hijos de Dios, tenemos es que limitarnos a la palabra de Dios, no a la corriente del mundo, que lo único que hace es gastar plata. Entonces yo le quiero mostrar por la palabra de Dios lo que Dios dice acerca de todo esto para que usted se anime a levantar su altar personal y su altar familiar. Amén. Vamos a mirar Génesis 2, estaba yo mirando. Siempre a mí me ha gustado cuando alguien me dice algo, así sea cristiano o reverendo o el que sea, siempre me ha gustado ir al origen, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer en su vida, ir al origen. Y el origen del ser humano y de todo lo creó fue Dios. Amén. Miren lo que dice en Génesis 2, en el 16, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo la iba a llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias del ave de los cielos y todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea que Adán no podía hacer un altar familiar, ¿sí o no? Porque uno no puede hacer un altar familiar con una gallina o con una vaca si está solo. Por eso lo que yo entiendo hasta aquí es que Adán tenía un altar personal delante de Dios, porque estaba en el Edén. A Adán no le faltaba nada, estaba la presencia de Dios. Si está la presencia de Dios es porque hay un altar. Amén. La presencia de Dios no puede estar no está en cualquier lugar, créalo que no. La presencia de Dios siempre está donde hay un altar. Y un altar, así como en el tabernáculo, un altar es donde se ofrece algo. En un altar se hizo para ofrecerle algo. Bueno, los satánicos también le tienen un altar al diablo y ahí le ofrecen sangre. Pero nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios le ofrecemos a Dios lo que a Dios le agrada. Pero los altares, el mismo Dios los pidió y los estableció para que sus hijos le ofrecieran algo a Él. En el Antiguo Testamento, ahí en el tabernáculo, muestran cómo el pueblo de Dios le ofrecía vacas, corderos, ovejas, palominos. Claro que ese no subía al altar, pero habían diferentes clases de ofrendas. Entonces el altar es para ofrecer. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos un altar en nuestro corazón para ofrecerle a Él adoración, alabanza, y para que también en nuestro corazón le ofrezca a Él todo lo mejor que usted ya conoce que la Biblia dice. Amén. Pero entonces hasta aquí Adán solamente tenía un altar personal y la presencia de Dios estaba ahí. Claro, en ese momento Adán estaba en inocencia todavía, ¿cierto? Todavía no le había fallado al Señor. Y dice en el 21
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, usted imagínese, o sea, el mismo Dios era el que estaba haciendo todo eso. Amén. O sea, el mismo Dios era el que estaba ahí haciendo esa operación. Esa fue la primera clonación. De una célula salió otra célula. Mire lo que dijo Adán en el 23. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, la reconoció. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Estuve mirando en el hebreo lo que significa esta palabra hueso y dice sustancia. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Póngale cuidado. Porque a veces hay dos personas viviendo, y esto yo lo puedo decir porque como yo también tuve 20 años, y a veces uno vive, nosotros vivíamos o comparte uno con una persona 10, 11, 15 años, y a veces uno, la verdad es que como si fuera un desconocido. ¿Sabe por qué? Porque el uno no reconoce que el otro es hueso de su hueso, sino simplemente de pronto alguien con alguien que la pasa rico a veces. Por eso cuando hacemos y ministramos los matrimonios, a mí Dios me dio un rema, y es hacerle repetir al varón y a la mujer que diga, yo te recibo en mi corazón como mi esposa. Porque hay gente que anda viviendo años, pero todavía no la ha recibido en el corazón como su esposa. La puede tener como un instrumento sexual, o la puede tener como la que le cocina. Aunque no diga amén. Terrible, ¿cierto? Ya está pensando, ¿cierto? Por eso es bonito la Biblia, porque la Biblia sí le dice a uno cómo es que es. Ahora este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y hueso significa sustancia, o sea, estamos hechos de lo mismo. Algo nos une, tenemos la misma genética. Uno mismo significa, ahí en el hebreo, uno mismo. Vigor, atar fuertemente, causar o hacerse poderoso. ¿Sabe por qué? Ahorita le digo por qué. Numeroso, porque ya no era uno solo, sino ya eran dos. Amén. Es muy diferente cuando hay uno solo a cuando hay dos. Fuerte, mayor y valiente. Eso significa la palabra hueso ahí en el hebreo. Eso fue lo que Adán le dijo a ella. Ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahora ya no estoy solo, ¿cierto? Pero hay gente que anda en dos, pero es como si estuvieran solos. ¿No le ha pasado? Estamos hablando del altar, pero hablemos lo que el Señor nos ponga en el corazón, ¿cierto? Somos dos, pero el que paga el recibo del agua es uno solo. A eso sí, yo no sé a quién le va a caer algo. Somos dos, pero el que hace mercado es uno solo. Pero somos dos. Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Oiga, yo estaba leyendo esto y estudiándolo. Tan tremendo que es Dios, ¿no? Dice ahí después, el mismo Dios dice, por tanto dejará el hombre. Pero Adán no necesitaba dejar a nadie.
sea, el Señor ahí estaba profetizando, ¿cierto? Porque Adán no necesitaba dejar a nadie ahí. ¿A quién iba a dejar? Pero ahí dice el Señor y le aclara al hombre que deje la mamita y el papito y se ponga pilas más bien con su esposa. Y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos. ¿Cómo quedó? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí en el 25 es donde está el altar de ellos dos. Mírelo bien. Ahí en el 25 es donde está el altar de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque lo bonito del altar familiar, primero tiene que haber un altar personal. Porque hay gente que no ha entendido de qué se trata el Evangelio y se van a orarle a Dios. Yo también tuve 20 años cuando yo me ponía a orar, vamos a orar al Señor. A veces cuando yo pongo a alguien a orar o oigo que alguien ora, me doy cuenta más o menos de cuál relación tiene con Dios. Hay gente que va a orarle a Dios y empieza a rebuscarse unas palabras bien finas que a veces el Señor ni le entiende. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro altar personal, como David decía, Jehová ama la verdad en lo íntimo. Lo que primero tenemos que hacer es desnudarnos con el Señor. O sea, a veces creemos que el Señor no sabe lo que hacemos, o a veces creemos que el Señor no sabe lo que hay en nuestro corazón, o a veces creemos que el Señor no lo sabe todo, ¿cierto? Él ya lo sabe todo. Lo que Él está esperando es que nosotros seamos sinceros con Él y desnudemos nuestro corazón. El Señor lo que quiere es que uno sea honesto con Él. Por eso le digo aquí que estaban ambos desnudos. Pero aquí, hasta este momento, Adán y Eva no lo habían fallado al Señor. Estaban bien con el Señor. Y estaban desnudos. Por eso, a los que espiritualmente hablando nos gusta desnudarnos delante del Señor, son aquellas personas que saben que no le han fallado al Señor. A las personas que le han fallado al Señor, normalmente no les gusta desnudarse delante del Señor, ni tampoco les gusta que los desnuden delante de la gente. Por eso mucha gente le corre a los profetas. Y por eso los que andan por ahí con sus guardados, cuando hay profetas, más bien como que por allá que más... Y por eso en las mismas iglesias muchos no aceptan que lleguen profetas porque les sacan a la luz, los desnudan. El mismo Señor. Adán y Eva estaban ambos desnudos. Y eso es lo que ocurre, y eso es lo bonito del altar familiar. Que en el altar familiar se comparta una palabra de Dios, se ponga una palabra de Dios, y la palabra a nosotros nos confronta, ¿cierto? Y eso causa desnudez a nuestra alma y a nuestro ser. Entonces, se comparte la palabra con la esposa y con los hijos. Y empieza cada uno a compartir de acuerdo al tema. Y como es delante de Dios, pero se llama un altar para Dios, porque se supone que el que va a estar ahí es el Señor. Hay un temor de Dios, hay un respeto y hay una presencia de Dios, y va a haber una desnudez. Primero yo me desnudo delante del Señor. Señor, mire esto, mire aquello. Así era David.
David le falló a Dios. David tenía problemas, pero David conocía bien al Señor. Y David le decía la verdad en lo íntimo al Señor. Y cuando le falló al Señor, también fue firme en asumir la responsabilidad y pagar y restaurarse con el Señor. Amén. Entonces, en el altar familiar hay una desnudez, donde los hijos cuentan todas sus cosas, donde los hijos cuentan todas sus debilidades, todo lo que les pasa en el colegio, todo esto. Mire que hoy en día lo que está sucediendo es, y que a veces en algún momento todos caemos en eso, ¿no? Vamos a almorzar y está la mesa. Tráigamelo aquí. El otro allá, entonces le llevan el almuerzo a uno, el que está chateando allá en la alcoba. Déjemelo ahí, ni siquiera mira qué es, déjemelo ahí. Pero se le brotan los ojos chateando, ¿no? Déjemelo ahí. La otra está haciendo el almuerzo y está chateando. Pero bueno, la que se le va a quemar la... Ahora como todo el mundo tiene el teléfono en toda parte, y cada uno almorzando en su lado y masticando con el plato aquí y el lado. Se cayó la señal, entonces cada uno prende el televisor que tiene en su alcoba, la misma, nunca no se encuentran ni siquiera en el baño. Ese es el altar familiar, y somos cristianos, o sea, estamos hablando de los cristianos. Eso es lo que está ocurriendo en todos los hogares. Eso es lo que está ocurriendo en todos los hogares. Ahora en la casa, hace ya tiempito, cuando vamos a almorzar, nadie contesta el teléfono. Y como uno quiere ganar tiempo, el computador lo apagamos. O sea, si usted por ahí de 12 a 2 no le contestan, ya sabe por qué es. Pero, ¿a qué hora los hijos le van a contar a los papás lo que les pasa en el colegio? ¿A qué hora los papás van a tener una charla con el esposo, con los hijos, y cada uno está independiente? Pero no con el Señor, sino con la tecnología y con la corriente de este mundo. Si nosotros no nos ponemos pendientes a luchar contra la corriente de este mundo, la verdad, quién sabe cómo la iglesia va a terminar. Pero uno se pone a mirar la iglesia y le da tristeza. Bueno, yo voy a hablar. Estaba ahora yo arriba por la ventana, me asomé por la ventana y él se me puso a mirar a los de al frente. Los de al lado, se llamaba la... Tienen letrero cristiano. Y me puso el Señor ahí y me dio por asomarme a la ventana. La corriente de este mundo, ahora todo es chévere y fresco y tranquilo. El que está en la puerta del Ujier en bermudas y zapatillas, o sea, para que llegue jóvenes, me imagino yo. Y llega una señora con sus 2 hijitos, y llegó la chinita, se bajó del taxi, se fue adelante, y la mamá venía hasta venía bajando el taxi, y apenas llegó la chinita a la puerta, el que está en bermudas, el recibiendo a la gente, y que le da la patada a la peladita aquí. Pues esa es la iglesia del Señor. Aquí somos más rústicos, aquí nos ponemos corbata. Aquí somos más rústicos y saludamos es con un beso en la mejilla, no con una patada. Somos más rústicos. ¿Sí ve? Yo qué culpa que haya visto eso. Pero a uno le da tristeza. Porque de pronto allá hay más gente. ¿Sí? Pero en la iglesia del Señor. Pero lo que estamos hablando, eso es un degeneramiento. Eso es un degeneramiento lo que está ocurriendo en la iglesia. Pero allá ellos que le respondan al Señor, pero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, porque en esta iglesia también se ha degenerado en
digamos, lo que tiene que ver con el altar familiar. Todos venimos o sea, por la naturaleza caída del ser humano ha sufrido un degeneramiento. Y lo que Dios quiere es regenerar la fe y regenerar nuestra vida y regenerar los hogares, porque se han degenerado. Esa es la restauración, ¿cierto? Entonces, el altar que yo veo aquí, que lo hizo Adán y Eva, que fue el primer altar que veo yo ahí, es necesaria la desnudez. Porque es que en la desnudez uno muestra quién es realmente, ¿cierto? No es como las que se casan con la faja y llega la noche del consumir el matrimonio. Sí, pero apague la luz porque me da pena. Y se le desparrama todo. Pues para que me entienda de lo que estamos hablando de desnudez espiritual, ¿no? Porque algunas parejas viven así, también en lo espiritual y en lo sentimental y en todo. Fajados para que no se les vea la realidad. Hasta los hombres, fajados espiritualmente hablando. Y en el alma también. O sea, no están mostrando la realidad. Aquí en el altar que hizo Adán y Eva había una desnudez. Porque si yo como esposo me reúno con mi esposa y con mis hijas o mi hija y no demuestro lo que yo soy, ¿qué altar puede hacer eso para Dios si no hay sinceridad? ¿Qué altar puede hacer ese para Dios si no muestro lo que realmente soy? ¿Cierto? De acuerdo a lo que Dios, de la palabra de Dios que estemos mirando. Ahí es donde hay que hablar. Ahí es donde los hijos van a participar. Ahí es donde los hijos van a ser ministrados y van a ser liberados también. Porque muchos hijos, porque si ni siquiera los papás tienen claro que es pecado, o a pesar de que tienen claro lo hacen, pobrecitos los hijos que todavía no tienen claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer y en qué momento se les va a enseñar. Eso es como cuando salen por ahí diciendo que en el colegio, los papás llegan al colegio, ya no los llevan a que los hijos aprendan matemáticas, sino a que se los eduquen. La educación es en la casa. Y muchos traen los hijos a la iglesia, también creen que uno se los eduque y que todo, pero si no lo hacen en la casa, mucho menos aquí. Dios es un Dios de orden. Estaba mirando yo por ahí algo y salió una frase donde dice: la fe se transmite principalmente por los padres a los hijos. Pero hay muchos padres que también han matado la fe a los hijos, porque los encargados de transmitir la fe a los hijos son los padres. Por eso es importante lo que los padres viven de acuerdo a la fe. Aquí hay un altar, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Mire, algo bonito hay ahí. Yo a veces, porque nosotros también lo vivimos, cuando hay unas parejas en Cristo, viviendo pruebas, uno sabe que que hay parejas, por ejemplo, que hablamos del altar y ya lo están haciendo. Hablamos de obedecer en tal área y ya lo están haciendo. Hablamos de que a los hijos hay que enseñarles esto y ya lo están haciendo. Hablamos del diezmo y la ofrenda, ya lo están haciendo. Hablamos de la sujeción, ya lo están haciendo. Pero esas parejitas así, esos altares que a veces están viviendo pruebas económicas o pruebas de diferente índole, pero mire lo bonito es que le sucede lo que le pasaba a Adán y Eva. Dice que estaban desnudos. Hay una desnudez. Es que lo que pasa es que no tenemos para el almuerzo. ¿No les da pena desnudarse? O lo que pasa es que tal cosa. No empiezan a ponerse hojas encima. No, lo que pasa es que acabé de comer pollo. No les importa desnudarse. ¿Sabe por qué? Porque están bien con Dios. Entonces, ¿a qué dice ahí? Que no se avergonzaban.
Lea lo que dice ahí. Que estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando nosotros tenemos el altar en el hogar, cuando en nuestras casas realmente hay un altar para Dios, pueden haber pruebas, pueden suceder muchas cosas, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que uno no se avergüenza, porque uno está en paz con Dios. Cuando hay vergüenza, realmente es cuando hay desobediencia. Pero cuando uno está consciente de que está obedeciendo al Señor, puede que haya la desnudez, pero no hay vergüenza porque hay obediencia. Y eso le pasaba a Adán y Eva. ¿Sí ven ustedes ahí un altar en Adán y Eva? Hasta ahí no habían fallado. Entonces ahí había adoración. Había adoración en ese altar. Había sinceridad porque estaban desnudos. Yo me imagino a Adán y Eva. ¿Usted no se imagina a Adán y Eva ahí desnudos? Es como desnudar aquí dos niños de 6 meses, un niño y una niña. Yo creo que no van a sentir nada, porque hay unos peladitos de 2 años que ya sienten. Es tanta la maldad que se ha aumentado que ya los demonios están ahí. Pero si se pone un niño, una niña de 6 meses y un niño de 6 meses y los pone desnudos, como si nada, porque hay inocencia. Entonces, Adán y Eva, yo me imagino que estaban desnudos y Adán miraba a Eva y Eva miraba a Adán, desnudos. De todas maneras, de alguna manera tuvieron que hacer para tener los hijos, ¿cierto? Pero yo creo que Adán le decía a Eva, y este gordito que le está saliendo, ¿qué pasó? Pero se lo veía. O sea, había una desnudez, había una sinceridad, no había nada oculto, ¿cierto? Eso es un altar para Dios. Pero primero tiene que estar en el corazón de cada uno. Ese es un altar para Dios. Que ahí no haya nada oculto, que ahí todo sea transparente. Y pase al 3 cuando dice, ¿qué título tiene el 3? Diga, pero la serpiente, ahí dice, era astuta. O sea que ya no. ¿Usted qué dice? Que la serpiente era, ya no es astuta. Diga, pero la serpiente es astuta. Y mire tan astuta que es, que este hogar hasta ahí estaba una maravilla, ¿cierto? Lo estamos enfocando hacia el altar familiar. Hasta ahí ese hogar estaba una maravilla. Pero la serpiente es astuta. Diga, la serpiente es astuta. Más que todo. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Me causa curiosidad algo acá, y es que no narra la Biblia ninguna conversación de Adán y Eva. No sale una conversación que Eva me dijo, nada. Pero sí sale la conversación que la serpiente con Eva. Tampoco salió la conversación o algo de Adán con la serpiente, sino solamente de Eva y la serpiente. ¿En qué momento usó la serpiente su astucia para desbaratar el altar que ya tenían ellos dos? Porque Adán y Eva tenían una comunión, un altar con Dios. Pero la serpiente es astuta. O sea,
a pesar de que nosotros tengamos un altar, es que miren, ahí es donde uno dice, o sea que ¿cuántas veces a la semana hay que hacer el altar? Pues miren a ver, porque la serpiente usó un espacio en el cual Adán y Eva no estaban juntos. ¿Sí va a entender? O sea, la serpiente usó la astucia para meterse en el espacio en el que Adán perdió la comunión con Eva. ¿Amén? Ese fue el espacio que usó la serpiente. Dijo Adán: tengo mucho trabajo. Hagamos el altar hoy. Estoy cansado. Hagamos hoy el altar. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Cuando el varón pierde la comunión, porque el orden es, para el varón es primero Dios y luego la esposa. El orden para el varón, diga, primero Dios y luego la esposa, y después los hijos. Ese orden lo sabemos desde hace muchos años. Lo que pasa es que no lo vivimos. Porque cuando el varón le da la prioridad a los hijos antes que a la esposa, por ejemplo, deja a la esposa sin cobertura. Y ahí es cuando viene la serpiente. Cuando el varón le da más importancia al trabajo que a la esposa, ya la dejó sin cobertura también. Y a los hijos también, porque de ahí para abajo. ¿Amén? Entonces, ahí está la conversación que la serpiente tuvo con Eva, pero fue porque Adán permitió, le dio el espacio a la serpiente que se metiera. Entonces, no sé usted más o menos cuánto va a calcular que necesite hacer ese altar familiar para no dejarle ese lugar a la serpiente. Porque la serpiente es astuta. No sé cada cuánto uno como esposo crea que los hijos tienen algo que decirles, ¿cierto? De algo que les haya pasado. Este altar es algo muy poderoso y muy importante, y es la forma en que nosotros podemos realmente tener una comunión como hogar. Y es la forma también, yo creo que es la primera forma para que si alguien no tiene claro lo de Dios o alguien no conoce al Señor, de los que están ahí en la casa, empezar a acercarlo a Dios sin necesidad de que necesariamente vaya a una iglesia o mientras va a la iglesia, mientras se congrega. Es la forma más poderosa de que las personas que están ahí estén agarradas de la mano del Señor, porque están formando parte del altar de Dios mientras se congregan, ¿cierto? Entonces, lo que veo ahí es que Adán le dio el espacio a la serpiente porque perdió la intimidad que traía con Eva, y le dejó el espacio, y la otra tuvo el tiempo de hacerla caer. Y eso es lo que pasa en muchos hogares, porque no hay ese tiempo de comunión de los papás con los hijos delante de Dios, y la serpiente ya está haciendo diabluras. La serpiente ya está arrastrándose las niñas y los niños. La serpiente ya hizo fiestas. Y es el problema de que nosotros hemos perdido el orden de Dios, porque muchas veces sí vamos a predicar a otras casas, a los amigos y a las amigas, le hacemos liberación a todo el mundo, le ministramos a todo el mundo, pero los de la casa no. ¿Qué dice usted? Y lo que Dios quiere es eso,
lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos ese principio, porque usted se imagina, por ejemplo, esta iglesia, que eso es lo que va a suceder, ¿no? Eso es lo que desde ya estamos haciendo y eso es lo que usted va a hacer, ¿cierto? Porque para eso es esta enseñanza, no para que usted siga llenando cuadernos, sino para que usted lo viva, porque el poder del evangelio está en la vivencia, no en la llenada del cuaderno. Cada hogar de esta iglesia haciendo el altar familiar mínimo una vez a la semana, yo creo que se acaban las consejerías. ¿Sí o no? Se acaban porque todas las respuestas, la mayoría de las respuestas van a estar ahí en el altar familiar. Entonces, hasta antes del capítulo 3, Adán y Eva tenían su altar. Pero cuando ya vino la serpiente y se metió en ese hogar, mire lo que pasó. En el 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Pero aquí ya le habían fallado al Señor. Pero oyeron la voz. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Yo veo aquí dos cosas. En el capítulo 2 veo que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Ahí está el altar con el Señor. Y veo lo contrario en el capítulo 3, cuando desobedecieron, veo que se escondieron. Yo creo que la mayoría de los hogares cristianos andan escondidos de Dios. Analícelo y verá. Y hay muchos hogares donde no hay desnudez, no hay transparencia, no hay honestidad entre la misma pareja. Lo que hacen es esconderse del Señor. Porque en el momento que uno va a hacer el altar familiar, lo que está haciendo es presentarse delante de Dios. Pero aquí Adán y Eva ya no se estaban presentando con esa santidad, con esa transparencia, sino que como ya fallaron, se escondieron. Entonces, el esposo y la esposa se tienen que obligar a no esconderse más de Dios. ¿Qué dice usted? Sino a ir al altar, a hacer el altar. Porque normalmente el que saca el cuerpo, hablándolo así, para hacer el altar, es el que le falla a Dios. Porque el que no le falla a Dios siempre quiere estar en la presencia de Dios. Pero hay que tomar la iniciativa para que no se escondan, sino que vayan a la presencia de Dios. Dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Entre los árboles. Entonces va a decir, bueno, entonces vamos a hacer el altar familiar mañana. Y el que le ha fallado se va a querer esconder entre los árboles. No, tengo que hacer una diligencia. ¿Cierto? Porque no quiere mostrar su desnudez delante del Señor. Ahí es donde hay que mirar qué se va a hacer, ¿cierto? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién llamó? Al responsable del altar. Porque yo creo que se dijo, bueno, antes tenían un altar y estaban desnudos y estaban haciendo una ofrenda para mí, porque había transparencia. Pero entonces, claro, el Señor todo lo sabe, ¿cierto? Entonces dijo, ¿y por qué no volvieron a hacer el altar? Se escondieron, oyeron la voz y se escondieron. Y entonces el Señor dijo, llamó al hombre, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa es ya la otra
desnudez. La desnudez que sí causa vergüenza. Porque lo que hablamos ahora, cuando están las parejas transparentes delante de Dios, sin encubrir nada, pueden haber pruebas, pueden pasar cosas, pero no hay vergüenza porque se sabe que se está en un proceso con Dios. Pero cuando ya se le falla al Señor y ya no se quiere hacer ese altar, no se quiere estar delante de Dios, de todas maneras hay otra desnudez, pero esa desnudez sí causa vergüenza. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Entonces, ¿sí ven ustedes el altar ahí? En Adán y Eva. ¿Y cómo se dañó también ese altar? Entonces yo creo que lo mejor es nosotros mismos saber manejar los tiempos de estar delante de Dios como hogar, como familia, haciendo ese altar para que la serpiente no aproveche ese espacio y se meta al hogar, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Y muchos hogares y muchas familias que hoy en día están sufriendo esas consecuencias, y muchos aún conociendo de Dios, ha sido precisamente porque no se tomó una determinación de establecer ese altar en la casa. Yo creo que el altar en el hogar es un fundamento para la vida en Cristo, de las parejas y de los hijos. La Biblia dice que sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero yo creo que ese fundamento es muy importante para el cristianismo de cada uno, porque aquí es un complemento. Es como los hijos. Yo creo que los hijos se educan es en la casa, que vayan a estudiar para que proyecten qué carrera van a seguir. Pero si llega a ser abogado y no sabe coger los cubiertos, no es problema de los profesores. ¿Sí o no? Eso se le debió haber enseñado en la casa. Hay otra, vamos a Génesis capítulo 8. El inicio estuvo aquí con Adán, pero mire que hubo un reinicio que fue cuando el arca de Noé, cuando se inundó la tierra y toda la humanidad murió ahí. Y se acordó Dios de Noé. ¿Usted cree que Dios se ha acordado de usted? Diga: y se acordó Dios de mí. Algún día Dios se acordó de mí, de tanto que uno venía sufriendo en tantas áreas de la vida, y un día se acordó Dios. Dice: y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahí está la historia de todo hasta que disminuyeron las aguas. Vamos a leer desde el 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí el Señor se acordó de Noé para salvación, porque todos los demás habían muerto. Así como Noé se ha acordado, Dios se ha acordado de nosotros, porque yo creo que muchas personas que usted conoció ya están muertas, pero usted está vivo todavía, ¿cierto? Y se pudo acercar al Señor. Se acordó el Señor para salvación. Entonces dice acá, en el 17, todos los animales que están, bueno, pasa el 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Ahí está el núcleo familiar, ¿no? Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer
y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave de todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Quién lo edificó? ¿Y por qué lo edificó? Porque estamos hablando de edificar un altar. Lo que pasa es que ahora nosotros lo edificamos dentro de nosotros. Cuando se edificó el tabernáculo de Moisés, para guardar el arca del testimonio, y el arca de nuestro testimonio es nuestro corazón. Entonces, ¿pero por qué Noé edificó un altar? Ahí no dice que la esposa de Noé, ni los yernos de Noé, ni las nueras de Noé, porque Noé sabía cuál era su responsabilidad. ¿Y sabe también por qué? Porque Noé estaba agradecido de ver, en todo esto cuenta mucho el agradecimiento a Dios. Noé estaba agradecido de ver cómo los demás habían muerto, pero Dios los había salvado a él y a su familia. Esto tiene que ver mucho con el agradecimiento a Dios. Esto tiene que ver mucho con el amor hacia el Señor. Esto créame que esto no lo va a hacer cualquiera. Esto no lo va a hacer un teólogo, porque los teólogos, muchos no se les ha revelado el amor a Dios todavía. Esto es para aquellas personas que realmente sienten un agradecimiento hacia el Señor por lo que Dios ha hecho en cada uno. Porque si usted se pone a estudiar la Biblia, muchos personajes hicieron altares, pero muchos altares siempre fueron en agradecimiento al Señor. Y otros altares fueron también para causar algo, para que Dios diera una señal. Pero la mayoría de los altares han sido por agradecimiento a Dios. Yo por lo menos estoy muy agradecido con el Señor con lo que ha hecho en mi vida, y porque me salvó, y porque me quitó de un poco de vicios, de un poco de mañas, y estoy agradecido con Él, y porque restauró nuestro hogar. Estoy agradecido porque todo lo que soy y todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Porque todo lo que mis hijas son y han podido hacer es porque Dios lo ha permitido. Entonces tenemos un agradecimiento, porque hasta estamos vivos todavía es porque Él lo ha permitido. Entonces eso causa una sinceridad y un agradecimiento en el corazón de verdad. O sea, no fingido, sino de verdad un agradecimiento a Dios, y por eso para Él es el primer lugar, para Él es el tiempo, para Él es todo. Entonces, la palabra nos enseña que el sacerdote, el varón, en agradecimiento viene y hace un altar y le ofrece, dice ahí en el 20, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Esas eran las ofrendas, lo que iba a poner sobre el altar. Todo tiene que ser limpio. Lo que estábamos hablando de Adán y Eva, todo tiene que ser transparente, no con cuentos raros, porque hay relaciones que no son transparentes, hay relaciones que son solo cuentos. En el altar debe haber una ofrenda limpia. Adán y Eva estaban desnudos, no había nada tapado, ahí no había nada tapado. Ahí todo estaba desnudo y clarito. Porque si hay algo que todavía no está muy bien desnudo, sino que todavía hay algo tapadito, pues ese altar realmente no es de Dios, o sea, no es genuino. Los altares para Dios tiene que haber transparencia y tiene que haber limpieza, como dice ahí, todo limpio, todo clarito. Dice, todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y recibió Jehová, lo recibió el Señor. Lo más importante de establecer un altar es que sea agradable a Dios. Porque uno puede reunir, ¿cierto? Uno puede hacer, pero lo importante es que esté siendo agradable al Señor. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es que desde su juventud. Eso fue lo que hablamos el viernes, ¿cierto? El corazón del hombre es así. Por eso el corazón del hombre debe ser un altar para Dios. Pero el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por eso hay que sacar la maldad. Por eso hay que sacar la perversidad del corazón. Hablábamos el viernes. El engaño del corazón. Que así es como venimos antes de conocer a Dios. Y empezamos un proceso de limpieza para establecer un altar en nuestro corazón para Dios. Amén. ¿Y cuántos de ustedes quieren realmente que su corazón sea un altar para Dios? ¿Todos? Porque antes de poder tener un altar familiar, primeramente tenemos que tener un altar personal. Ahora no es que uno diga, métame en su altar mientras yo me... ¿Cierto? Y que ojalá no sea el varón, porque los varones son muy conchudos. El varón es el sacerdote y quiere que la mujer lo cubra. Así le dijo un amigo, que fueron los que nos predicaron el evangelio un día. Se iba a ir para la iglesia, la esposa, y el otro estaba borracho. Con las canastas de cerveza ahí, entonces se fueron a despedir y dijo, mija, sálvese usted y salve los chinos, porque yo ya... En lugar de él ser el sacerdote ahí, en lugar de él ser el que, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener muy claro eso. La Biblia dice, o sea, todo esto que Dios nos enseña es para bien de nosotros. Es para que nos vaya bien en todas las cosas. En Eclesiastés dice que mejor son dos que uno. Leámoslo rápidamente, Eclesiastés 4:7, ¿quién lo lee? Porque todo lo que Dios estableció es para que nos vaya bien a nosotros. Todo lo que Dios estableció en la palabra es porque nos quiere bendecir. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar esa palabra y vivirla. Eclesiastés 4:7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, diga, pero ay del solo. Pero dígalo así como si estuviera aterrizado, pero ay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Entonces, eso es como cuando ya uno está casado y todo esto, y la esposa se va de viaje y queda uno solo en esa cama. A veces, casi siempre, antiguamente todos los diciembres, yo me quedaba solo y eso apenas estiraba las manos, ¿verdad que estoy solo? Y cuando está haciendo frío, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor instituyó el matrimonio. Sea en todos honroso el matrimonio, ¿cierto? Y el lecho sin mancilla. Entonces, si el uno cae, el otro lo puede levantar. Si el uno está frío, el otro lo puede calentar. Pero el hombre, dice ahí, me acuerdo cuando duramos separados antes de conocer del Señor, más de un año, y a mí no me dan ganas ni de trabajar. Y dije, pero ¿para qué trabajo? No tengo ni a quién darle. Y pensaba en mi hija, pero ni siquiera, y no sé ni dónde están. Dice, pero ¿para qué trabajo? Yo por ahí voy y me compro 1000 de salchichón y ya quedo lleno.
A mí yo pensaba en eso, ¿para qué trabajar si no tengo ni a quién darle? Bueno, yo digo que eso es lo que piensa una persona que siente amor, porque el amor no busca lo suyo. Porque el egoísta diría, ahora sí voy a trabajar para mí mismo. Todo para mí. Ahora sí me voy a comprar las zapatillas que yo quería. Porque es que esa rentica... Pero digo, es un pensamiento, porque una cosa es cuando hay amor y otra cosa es cuando no hay amor. Yo también pensaba, es que uno puede casarse para hacer mercado. Pero dice la palabra de Dios, usted está anotando ahí, ¿cierto? Para que esto lo estudien. Mateo 18, 19, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 18, 19. Estos son principios por qué sí debemos establecer el altar. Porque es que es muy diferente una persona sola haciendo un altar. Claro, lo hace en su corazón y puede agradar a Dios. Pero hay unos principios bíblicos. Dice en el 19, Mateo 18, 19, otra vez os digo, o sea, el Señor otra vez nos repite, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dice, acerca de cualquier cosa que pida, diga, acerca de cualquier cosa que pida, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si hay dos y se ponen de acuerdo, porque es que lo triste es que hay gente que se la pasan los dos durmiendo y de todo, pero nunca se han puesto de acuerdo. Aunque no diga amén. Se la pasan los dos, pero no se han puesto de acuerdo en alguna cosa. Por ejemplo, nosotros anoche oramos los tres por una casa que le estamos pidiendo al Señor y por otras cosas que queremos. Pero si el altar familiar, los tres para todo lado, y vamos a orar por lo que queremos. El uno pide una finca, el otro pide un apartamento, el otro una casa. Pero si nosotros nos reunimos todos los días en el altar familiar y el Señor no nos responde, ¿pero qué le va a responder si no se han puesto de acuerdo? Y a veces dos no más. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Pidamos el carro que queremos. No, yo quiero es una moto. No. Entonces el Señor le regaló una burra. ¿Sí? Porque es que no solamente basta estar los dos o los tres o los cuatro, sino que de acuerdo. Amén. Eso es lo que dice ahí en Mateo. Téngalo presente. Que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa. Claro, el Señor mirará si conviene o no conviene, ¿cierto? Y le voy a leer, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí se trata de edificar un altar. Amén. Se trata de edificar un altar. Y cada vez que vayamos edificando, pues ese altar va creciendo, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Ese altar va creciendo. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Los que se la pasan corriendo y corriendo y corriendo, pero no se ve nada. Pues a su amado dará Dios el sueño. A su amado. Los amados de Dios son los que le buscan, los que le obedecen. Yo creo que con el altar que estamos hablando, muchos nos vamos a evitar estar corriendo tanto. Porque es que en los altares es donde Dios da respuestas. Pero muchas veces las necesidades del hogar, los hijos de Dios salen es corriendo a buscar soluciones humanas. Pero las soluciones que Dios tiene las da es en el altar, primeramente. Amén. Allá para que estudien su Salmo 127 y el Señor les va a hablar.
Y dice acá, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer, diga, tu mujer, ¿a quién le está hablando? Al varón. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Eso es un hogar donde hay altar, ¿cierto? Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Eso es un lugar donde hay un altar de Dios. La mujer está bonita y los hijos también. Porque hay hogares que la mujer parece, no, iba a decir que la chimultrufia, pero espiritualmente hablando. ¿Sabe por qué? Porque el varón no está en el lugar que debe estar, como está diciendo aquí. Le está hablando al varón. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La mujer como vid. O sea, puro vino, puro gozo. ¿Sí o no? Uy, qué revelación. La mujer como vid, o sea, gozosa. Pero a veces las mujeres en los hogares no andan así. Ni siquiera las que son servidoras y servidores, o pastores, o reverendos, o superapóstoles, como dicen. Porque a veces llegan y le presentan a la mujer, y aún en las reuniones de pastores, esas reuniones, eso sí, todo bien fino, y la mujer llega y le presento a mi esposa, dice, mucho gusto. Esa como que está sospechoso. Nosotros ya sabemos que en la mujer se refleja el varón. Mucho gusto. Uy, ahí me viene una mano. Como que le da maltrato. Pero le toca reír para que no le quiten el cargo en la iglesia. De verdad. Para no deshonrar al marido. Entonces le toca tirar la sonrisa. Y los hijos como plantas de olivo. ¿Cómo es una planta de olivo? Llena de aceite, o sea, con unción. Pero los hijos detrás de la mamá, ay Dios mío. Así como decía mi mamá cuando salíamos por allá, estábamos pequeñitos y nos hacíamos quedar mal. Ahorita en la casa arreglamos. Ahorita en la casa arreglamos. A veces uno entra en la casa y le toca. ¿Y yo qué dije? He aquí que así será bendecido el hombre. ¿Cuál es la bendición del hombre? Que su mujer sea como vid y que sus hijos sean como planta de olivo. Porque si la mujer es como la vid, entonces de la vid se hace el vino y el vino sale el gozo. Porque si no, esa casa va a ser lo contrario. Y los hijos llenos de aceite. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y el hombre que teme a Jehová tiene un altar. Primeramente en su corazón y segundo en su casa, ¿cierto? Eso es lo que estamos mirando. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas el bien de tu hogar todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre el hogar. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Oiga, es que analice esto. Los seguidores de un político y pegan los afiches en su casa. Y hay que hablen de ellos, ¿no? Y nosotros somos los seguidores de Dios. Debemos tener un altar en nuestra casa. Porque ese afiche para ellos es el altar de ellos. Y votan por ellos. Y algunos se hacen matar por ellos. Y son hombres. Y nosotros, que somos hijos de Dios, ¿qué tenemos de Dios en nuestro hogar? Para que Dios esté en nuestro hogar tenemos que tener un altar. Entonces nosotros sí nos propusimos que este sea un ministerio
con un fundamento apostólico y profético, pero el fundamento apostólico es precisamente ese, el fundamento de lo que enseña Dios, y lo que enseña Dios es que hay que empezar por la casa. Seguro que si nosotros en Villavicencio, en Soacha, que ya ellos están también en lo mismo, empezamos a fundamentar nuestra vida cristiana no con cuenticos de Caperucita Roja, sino con los principios de Dios, y empezamos a caminar con estos principios, y nuestros hijos crecen con estos principios, y las esposas y los esposos, de aquí a un tiempo, los servidores de este ministerio verdaderamente van a ser personas cristianas. Porque hay gente que le sirve a Dios y no es cristiana. Pero los que van a estar con nosotros en este ministerio, entonces va a ser un ministerio sólido, con el poder de Dios. Y nadie les va a engañar, ni nadie les va a mover de la fe. Ni siquiera los hijos, porque los hijos van a estar bien cimentados. Anoche Paulita nos decía, dice, yo no me he dado cuenta que yo sabía mucho. Sí, porque como ella, aquí en la iglesia, dice, y como estudia en un colegio cristiano, entonces dice, yo no me he dado cuenta que yo sabía mucho. Pero cuando yo empiezo a hablarle a mis amigas y empiezo a hablarles de lo que yo sé, nada que ver. Me he dado cuenta que no me entienden, entonces mejor no hablo. Y ahora que lo estamos perfeccionando, pues va a aprender más. Pero va a ser, como dice, tus hijos serán como olivo verde. Yo creo que nosotros tenemos autoridad espiritual y moral para dar esta palabra, a pesar de que estamos siendo perfeccionados. No somos perfectos. Dijo el apóstol Pablo, no que yo lo haya hecho ya, pero prosigo al blanco. O sea, no somos perfectos ni nos queremos mostrar como, ¿sí? No vamos a mandar a hacer pocillos con las fotos de los dos ni nada de eso. No somos perfectos. Pero sí anhelamos cada día estar mejor y siendo perfeccionados. Entonces creo que tenemos la autoridad espiritual y moral para poder hablar este tema y que ustedes también lo reciban porque hay una unción. Porque ahí dice que tus hijos serán como olivo verde, y el olivo sale el aceite, y el aceite es la unción. Y yo he oído y he sentido cuando Paulita canta, siento unción. Entonces veo que tenemos, que Dios nos ha ayudado para poder ser un ejemplo. Y eso es lo que anhelamos, poder ser un buen ejemplo para que ustedes también puedan tomar la determinación de empezar a hacerlo en sus casas y en sus propias vidas. Los que están solteros, pues que empiecen a levantar su altar en su corazón para que le muevan el corazón al Señor y algún día ya no sigan andando solos. Amén. Entonces muévale la aguja al Señor. Levante ese altar en su corazón. Saque lo inmundo para que quede solamente lo limpio, lo santo y lo transparente.